Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. En el momento político actual vivimos una crisis de poderes como pocas veces en la historia del país. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial sostienen una confrontación inédita entre sí y al interior de cada uno de estos poderes se padece todavía una crisis mayor que exhibe la lucha por el poder en todos los flancos. El Poder Ejecutivo sostiene una lucha sin cuartel con el Poder Legislativo al ser rechazadas la mayoría de sus propuestas de reformas constitucionales y otras de menor calado. El Poder Ejecutivo sostiene una confrontación casi permanente con el Poder Judicial, puesto que el Poder Judicial, representado en su más alta esfera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha invalidado también propuestas de reforma de ley que ha realizado el Ejecutivo y que son invalidadas, descartadas o concedido el amparo respectivo a las fuerzas opositoras al régimen para invalidarlas totalmente, como fue con el Plan B que se pretende ahora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así como vivimos este marasmo entre los diferentes poderes, ¿sí? Y que bueno, esto tuvo su clímax, ¿sí? Cuando sesionan los senadores de la República para cerrar el periodo ordinario de sesiones y es donde se suscita un colapso legislativo cuando Morena vota en contra de la propuesta que se tenía para que un personaje de nombre Ricardo ocupase uno de los banquillos del Consejo General del INAI para que éste pudiese sesionar legalmente al contar ya con 5 miembros. El rechazo de los legisladores de Morena provocó la ira de los panistas que tomaron la tribuna como acto de protesta. Organizan una pijamada patética e impiden sesionar para continuar con el debate y la deliberación en torno a las propuestas de reforma de ley del Ejecutivo. Los morenistas tuvieron que sesionar en una sede alterna, la casona de Jicotencal, en donde, bueno, como senadores remitieron ya, aprobaron y remitieron a la presidencia de la República una veintena de minutas para su promulgación, entre ellas 17 proyectos prioritarios para la transformación del país que el Ejecutivo Federal pidió al Congreso que se aprobaran hace 3 semanas durante la recta final del periodo de sesiones. Por supuesto que esto provocó un estallido mediático. Los comentaristas de la prensa escrita, de la radio y de la televisión sentenciaron, emitieron juicios de valor, rechazando de manera contundente esta medida de los senadores y senadoras de Morena para aprobar esta serie de enmiendas, de propuestas de ley y enviarlas al Ejecutivo para su publicación. ¿Qué pasa? Pues que Morena tiene que emplear una estrategia política inmediata, emergente, para que no concluyera el periodo ordinario de sesiones sin que se aprobasen estas propuestas de ley que eran de urgente resolución, como señala esta nota, proyectos prioritarios para la transformación del país. Cuando acudían a la sede de Jicotencal, la legisladora panista Xóchitl Gálvez se les adelanta y en esa imagen realmente consternante, inexplicable, absurda y también sumamente divertida por patética, vemos a Xóchitl Gálvez encadenarse a una de las sillas del salón de sesiones de la casona de Jicotencal y trata de impedir a toda costa que se sesione también allí, por lo cual los morenistas tienen que sesionar en el patio de esta sede alterna.
Un cartón político de Hernández, como siempre genial, ilustra este momento patético donde Xóchitl se amarra, se encadena a la silla de la mesa directiva y dice lo siguiente: nosotros vamos a sesionar en nuestra otra sede alterna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He aquí este cartón político que revela hasta dónde la confrontación de los poderes está presente y cómo el panismo, la oposición de la derecha, pues se ha refugiado ciertamente en el Poder Judicial, que ha aceptado todas sus propuestas de enmienda. Entonces, lo central del asunto es que se aprueban leyes importantes para el país ante esta embestida de los panistas en el Senado de la República, y leyes tan valiosas que, bueno, no podríamos descartarlas en su importancia, ni mucho menos: reformas a la ley minera, a la ley de aguas nacionales, ley general del equilibrio ecológico, reforma para extinguir, bueno, la Financiera Nacional de Desarrollo Rural. Esta sí que es controvertida y yo personalmente no estaría de acuerdo en su desaparición. También cambios y adiciones a la ley federal para el control de precursores químicos, como el fentanilo, la reforma que expide la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que es reformar al actual CONACYT, no desaparecerlo, como se pretende decir a través de los medios de comunicación, entre otras que son fundamentales: la Ley 3 de 3, que inhabilita para ocupar cargos de representación popular a quienes tengan sentencias por violencia de género y delitos sexuales, así como los deudores alimentarios morosos, entre otras de gran calado. Pero ¿qué sucede? Que la comentocracia en el país, los medios de comunicación opositores al régimen, se han desatado una campaña de linchamiento mediático muy importante, descalificando con todo, pues estas reformas que se hicieron en la sede alterna del Senado por parte de Morena. Se les ha tachado de todo, se habla incluso de un cochinero legislativo, en fin, algo que emplear estos juicios de valor, estos adjetivos calificativos, o mejor dicho, descalificativos, han permeado en el imaginario colectivo para estigmatizar y satanizar un ejercicio legislativo que se apegó a derecho, que se tenía el quórum legal necesario y que se pretende descarrilar a toda costa. De allí el llamado a la responsabilidad social de los medios masivos de comunicación, de la prensa escrita, la radio, la televisión y los medios digitales, para hacer un llamado a la serenidad, a la prudencia y no a la descalificación gratuita, al insulto, a la degradación de un proceso que fue legal y legítimo para el bien de la nación. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.